¿cómo se define Brasil y cómo usted ve a Brasil en relación al resto de los países de América del Sur, ¿no? En términos económicos, políticos y específicamente culturales? Bueno, creo que ha habido grandes cambios en las últimas décadas. Históricamente lo que se puede decir es que la relación entre Brasil y América Latina es parecida a lo que se puede, a la expresión de un libro sobre México y Estados Unidos, vecinos distantes. O sea, Brasil siempre fue un país distante del resto de América Latina, hasta por el hecho de que no es un país de América Latina. O sea, la palabra América Latina, que surgió de los franceses en mediados del siglo XIX y después se amplió en los enfrentamientos entre Estados Unidos y México y América Central. El conflicto con Nicaragua fue lo que dio origen un poco a la palabra América Latina, a la idea de América Latina, y a una cierta conciencia latinoamericana general, excluía a Brasil. Brasil no estaba considerado como parte de América Latina. El segundo momento donde hay una aproximación es justamente la Revolución Cubana. La Revolución Cubana publicita o difunde la idea de América Latina con mucha fuerza entre los intelectuales. Y particularmente en el caso de los intelectuales brasileros que estaban exiliados en Chile y en otras partes, y en Europa incluso, la conciencia latinoamericana surge con más fuerza. O sea, la idea de América Latina surge para los intelectuales brasileros en buena medida a partir de la relación con el mundo exterior. O sea, es desde afuera que se vuelve con una idea más latinoamericana. Eso pasó sobre todo en el caso brasilero más reciente, en la generación del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, donde el mismo Cardoso, que fue uno de los creadores de la sociología de la dependencia, y otros intelectuales como José Serra, es decir, personas que estuvieron en el exilio en Chile, incluso algunos de ellos casados con mujeres chilenas o latinoamericanas, tenían una visión diferente del tema de la relación Brasil-América Latina. Claro. Pero históricamente en la población no hay una conciencia latinoamericana. O sea, si a un brasilero medio se le pregunta si Brasil es un país latinoamericano, seguramente va a decir que no. Es decir, Brasil está colocado en primer lugar. Claro. Eso es por una razón de tipo histórico, o sea, Brasil tiene una historia diferente. Brasil es la continuación de un imperio, o sea, nunca hizo una revolución de tipo republicana. La República Brasilera se construyó a partir de un golpe de Estado de militares. Entonces, por ese motivo, el Estado siempre tuvo una continuidad grande. Y desde el punto de vista de las élites brasileras, la postura de las élites brasileras con respecto a América Latina fue de no intromisión. O sea, lo que se puede definir como la política de la no política. ¿Por qué? Porque muy tempranamente Brasil definió sus fronteras, sobre todo los conflictos con Argentina y con Uruguay, lo definió muy rápidamente. Entonces ya no tenía grandes problemas de fronteras, en primer término. En segundo término, no tenía muchos conflictos con Estados Unidos. Incluso, de hecho, tácitamente hizo un acuerdo ya de la época del Barón de Río Branco, en el siglo XIX, de una cierta relación preferencial con Estados Unidos, que le llevaba a tener una posición neutral con respecto a América Latina. Y la tercera razón es una razón de tipo política, en el sentido que una política activa hacia América Latina por parte de Brasil hubiera planteado problemas de desequilibrio de poder. El centro de la política exterior brasilera durante buena parte del siglo XX fue contener a la Argentina. Entonces, si Brasil avanzaba sobre América Latina, estaba potencialmente el peligro de que Argentina se uniera con otros países hispanoamericanos contra la hegemonía brasilera. Entonces lo mejor era dejar todo quieto y no tener ningún tipo de conflicto de ese orden. Y en algunos momentos surgieron, o sea, durante el siglo XX, por ejemplo, un conflicto bastante relevante fue la construcción de la represa de Itaipú, porque Argentina hizo una serie de reclamos sobre el manejo de los ríos, y eso llevó a ciertas tensiones, incluso creó nacionalismo muy fuerte del lado brasilero,
y también creó nacionalismo del lado argentino, hasta el punto de que un ministro de Relaciones argentinos nacionalista propuso políticas, por ejemplo, de alianza de los países de Hispanoamérica contra Brasil. O sea, entonces la política históricamente fue más bien de contención y de equilibrio, no intervenir. ¿Y cómo se posiciona Brasil en relación a la fuera de América del Sur? ¿Hacia quién mira? ¿Cómo se define? Bueno, eso fue un punto, es un punto importante en los cambios. O sea, esa es un poco lo que te decía antes, es la situación histórica. O sea, históricamente la matriz de la política brasilera es diferente a la de América Latina. Una serie de cambios que tienen sobre todo que ver con la globalización y el cambio del lugar de Brasil en América Latina llevó a una posición más activa, o sea, más activa en una serie de aspectos. Eso empezó a darse en los años 90, o sea, en los años 90 comenzó todas las políticas en relación con el Mercosur, y Brasil vio la necesidad de cambiar su posición y buscar más una cierta integración regional. Por varios motivos. Uno de ellos fue justamente impedir la presencia norteamericana, tratar de crear una especie de cinturón de seguridad en la región y mantener una situación estable, sobre todo en la región, para evitar que los Estados Unidos interviniesen, sobre todo en los conflictos en Colombia, el tema de la droga en Bolivia, ese tipo de cosas. Entonces Brasil empezó a ver la necesidad de abrirse más a un diálogo con los vecinos. Y eso, estoy hablando siempre desde el punto de vista de la élite, desde el punto de vista del Estado, ha sido una política bastante ambigua. De hecho, Brasil tiene una posición con América Latina, una lectura que no es muy clara. O sea, en ciertos momentos parece que va a participar más, pero en otros momentos toma distancias. Esa es un poco la base de la ambigüedad de su política. Porque, claro, en la medida de que Brasil ha crecido como potencia intermedia y ha pasado a ser un país económicamente poderoso en la región y con cierta significación internacional, en ciertos momentos Brasil aparece como en posición de lideranza regional, que es el tipo de reclamo que los americanos quieren. O sea, Estados Unidos tiene una política internacional basada en una idea de cooperación con ciertas potencias intermedias, por ejemplo, con la India, en el caso del Asia, con la Unión Europea, por supuesto. O sea, busca China ahora ciertas relaciones preferenciales con China. Entonces, le gustaría a Estados Unidos tener una relación preferencial con Brasil para mantener una cierta plataforma regional estable, porque Argentina ha aparecido como un país menos confiable por distintos conflictos. Pero Brasil rechaza esa posición desde el punto de vista político, lo ha explícitamente denegado. Y lo que ha hecho ha sido proclamarlo retóricamente, pero a partir de ciertos intereses nacionales. Por ejemplo, Brasil está reclamando el ingreso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y si bien el argumento principal no es un argumento regional, no dice que quiere entrar en el Consejo de Seguridad porque es el país más importante de la región, porque eso le crearía problemas con México y con Argentina, lo que dice es que tiene una tradición diplomática muy larga, que nunca ha participado en ninguna guerra, que es un país pacífico, que es un país confiable en muchos aspectos y que puede contribuir a la comunidad internacional. Pero en algunas declaraciones ha hecho declaraciones retóricas de que es un líder regional. A mí me parece que si bien a veces eso aparece en Brasil y aparece también en la Argentina y es dicho en reuniones del Mercosur, en realidad Brasil no tiene una posición de lideranza en América Latina. Creo que no la tiene. O sea, creo que no la tiene porque no tiene una política constructiva en relación con América Latina que el resto de los países sigan. Y además es un país donde se habla otra lengua y no tiene una hegemonía cultural. O sea, no tiene una hegemonía cultural regional.
y potencialmente tiene, por su expansión económica, tiene una serie de áreas de conflicto con la región bastante significativas. O sea, por ejemplo, con Bolivia ahora ha tenido varios conflictos económicos, ha tenido problemas con Ecuador, ha tenido varios problemas con las empresas brasileras en la región. Entonces, lo del liderazgo, si bien hay opiniones variadas, incluso ha habido declaraciones de ministros de Relaciones Exteriores argentinos, por ejemplo, Bielsa hace unos años declaró que Brasil tenía una posición hegemónica en la región. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque Brasil en la región defiende sus intereses nacionales y no defiende los intereses regionales. Y para tener una política, para tener una posición de lideranza, hay que tener una posición de cooperación y darle cosas que le convengan a los otros. Es la política que hacen los americanos. Como los americanos, en definitiva, lideran ciertas regiones, pero también hacen concesiones, préstamos económicos o concesiones políticas o culturales o lo que sea. Entonces, esa posición que se llama en política internacional de subirse al carro de la música, se llama así, que es un poco cuando hay un carro que va adelante y tiene mucha música, todo el mundo se quiere subir y acompaña porque le conviene. ¿Cómo es el Brasil cultural y cómo se vincula con el resto de América del Sur? Bueno, ahí me parece que justamente es el otro nivel de lo que estábamos hablando. O sea, una cosa son las relaciones entre estados, la política de las élites, digamos, y otra cosa la conciencia nacional popular. Eso se ha transformado mucho en las últimas décadas, no solamente en Brasil, sino en todo el mundo, a partir de las comunicaciones. O sea, estamos en un mundo totalmente interconectado, donde, por supuesto, la información es en tiempo real, donde se tiene información a través del Internet, sobre todo lo que pasa en el mundo potencialmente. Hay una producción de micro comunicación constante con los celulares, etc. Ese es un fenómeno que abarca todo el mundo, va desde, digamos, de la China hasta el Brasil y hasta Argentina, en todas partes. Y en ese sentido eso cambia mucho las relaciones entre lo que sería la idea de pueblo o la sociedad civil y la nación, porque ya el Estado, digamos, no es el único, como se diría en inglés, no es el único sheriff, no es el sheriff de la ciudad. Hay otros que también tienen su voz. O sea, hay actores de la sociedad civil, hay medios de comunicación, hay relación de información a través de Internet que se comunica a través de otras vías. Eso cambia totalmente las relaciones. Y en ese sentido, Brasil es un país que tiene un tipo de cultura popular que es muy atractiva para el mundo. O sea, en algún sentido se podría decir que la marca Brasil es una marca positiva. O sea, tiene pocos enemigos. Es un país musical, es un país tropical, es un país que aparece con una cantidad de aspectos que lo asocian con una cultura juvenil. O sea, la cultura del cuerpo, incluso elementos de tipo espiritual, esotérico, que son muy atractivos para el mundo contemporáneo hoy. Entonces, en ese sentido, se puede decir que, entre comillas, por supuesto, hay una cierta brasilicianización de América Latina, sobre todo a través de las culturas juveniles. El turismo, o sea, hay mucha gente joven que viaja a Brasil, va a Bahía, usa collares, es decir, todo eso. El collar tuyo no sé si es de ahí, pero de alguna manera se vincula con eso, ¿no? Claro, hay un estilo brasilero que coincide bastante con ciertos aspectos de la cultura contemporánea. Otro aspecto importante es la producción audiovisual. En ese aspecto hay una diferencia interesante entre Brasil y Argentina. O sea, por ejemplo, si un turista argentino va hoy a Río de Janeiro, va a sacar fotos del Corcovado, va a sacar fotos de la playa, va a sacar fotos de ciertos paisajes naturales. Aquí, cuando los brasileños vienen a Buenos Aires, van a la librería, el Ateneo, a sacar fotos de la librería. Claro. O sea, Buenos Aires es una ciudad letrada, es una ciudad que tiene una cantidad enorme de librerías. Sí. Río de Janeiro tiene muy pocas librerías. Argentina, por ejemplo, también es una ciudad, es un país letrado, es un país que la relación con la palabra es más importante.
los brasileños tienen una relación más con la imagen y con la música. Por ejemplo, si bien hay algunos, pues justamente eso coincide también con esta etapa de la cultura de masas, hay intelectuales, ¿cómo se diría?, intelectuales musicales en Argentina, por ejemplo, no sé, Fito Páez o Charly García, hay más en Brasil. O sea, Caetano Veloso, Gilberto Gil fue ministro, o sea, tienen más presencia en la opinión. O sea, muchas veces cuando se busca saber una opinión política se va a escuchar a un músico y no a un intelectual, a un escritor. Bueno, terminaron ministros, muchos de ellos. Ministros también, justamente, han tenido cargos políticos, ocupan lugares. Entonces la relación con la música y con la cultura popular es diferente. La imagen es muy fuerte. Por ejemplo, las telenovelas brasileras son profundamente vistas en todas partes del mundo. O sea, tengo una anécdota, por ejemplo, que no es de América Latina, pero que es interesante. Una vez estaba en un país que se llama Uzbekistán, en Asia Central, y estaba en una tienda ahí de una señora musulmana, y me preguntó dónde vivía. Le dije que vivía en Brasil y me empezó a hablar de las novelas brasileras. Y estaba viendo una novela, en ese momento ella, que era la novela, una novela que trataba sobre Marruecos. El clon. El clon. Entonces, una mujer musulmana vestida con ropas musulmanas, le gustaba muchísimo la representación que estaban dando de la cultura musulmana en el clon. Y la aceptaba, o sea, hasta ese punto. Las veían a través de la Unión Soviética, porque es un país de la ex Unión Soviética, entonces llegaban las novelas a través de esa cadena, las cadenas rusas. Y el otro, me decía que había 2 televisores en la casa, el otro era para que el marido veía fútbol y también veía fútbol brasileño y latinoamericano. O sea, el fútbol, la cultura de masa, todo eso también entra mucho y cambia los perfiles de la nación. La nacionalidad no se define ya solamente a partir de los héroes de la independencia, etcétera, que muchas veces ya la gente joven no sabe ni los nombres. Sino que se define a partir de héroes culturales de la cultura de masas. ¿Y cómo atraviesa esto lo digital, ¿no? Este proceso, este desarrollo, Lo digital en Brasil, como justamente un país que ha traído, que ha llegado último o no tempranamente a la cultura letrada, se relaciona muy fácilmente con lo nuevo. El Brasil es un país más orientado hacia el futuro que la Argentina, porque justamente la Argentina, por ejemplo, Río de la Plata, yo diría también el Uruguay en ese caso, vive en algún sentido una cierta inversión de las expectativas. En los comienzos del siglo Argentina parecía presentarse como el futuro de Estados Unidos de América del Sur, como un país de gran futuro. Y durante el siglo XX esa promesa no se cumplió totalmente. En cambio, en el caso de Brasil, se cumplió. O sea, Brasil, si tú ves, por ejemplo, las líneas de evolución económica, hace poco justamente di una conferencia sobre modernidades en China, en Shanghái, y utilicé esas representaciones. O sea, ves la evolución económica brasilera durante todo el siglo XX, ha sido una línea constante de ascenso. O sea, entonces existe una idea de expectativas en el sentido de que las personas que hoy no viven tan bien, en la próxima generación van a vivir mejor. Es lo opuesto de lo que está pasando hoy en Europa, donde empieza a haber una crisis del futuro. Justamente el fenómeno de los indignados, para resumirlo en 2 palabras, en alguna medida tiene que ver con el hecho de que los hijos de esta generación sospechan que no van a vivir tan bien como sus padres, porque ya no va a estar el estado de bienestar europeo de los años 70, 80. Entonces, por eso las protestas. En cambio, en Brasil hay un sentimiento de que se parte de indicadores quizás más complicados incluso que la Argentina. Salió la semana pasada en el diario el tema de índice de desenvolvimiento humano, y la Argentina figura en el lugar 45 y Brasil figura en el lugar 84, porque se tiene en cuenta una cantidad de indicadores como nivel de educación, como
en fin, desigualdad, etcétera. Entonces, a pesar de todas las crisis, Argentina está mejor comparativamente, porque Brasil tiene lugares donde los niveles de pobreza son muy altos y tiene mucha población excluida. ¿Y el resto de los países de Latinoamérica cómo ven en relación a estos temas? Porque este programa es de América del Sur, Sí. no solo Argentina, y cómo ve el vínculo de Brasil en relación al resto de los países. Bueno, pienso que en ese sentido hay áreas, en el plano de los estados, hay áreas de potencial conflicto, sobre todo en el caso de los Andes. El envolvimiento en los últimos 8 o 10 años del Brasil en el área andina empieza a mostrarse más complicado de lo que parecía en los comienzos. Por ejemplo, el mes pasado hubo un conflicto con un grupo indígena, entre Evo Morales y un grupo indígena del Amazonas, y por la construcción de una carretera. Esa carretera estaba financiada por Brasil, o está financiada por Brasil, $300 millones del BNDES, del Banco de Desarrollo. Entonces, eso evidentemente no hubo estudios de impacto ambiental, una cantidad de problemas de un país muy complejo como es Bolivia. Bolivia tiene muchos grupos étnicos y muchas variaciones. Entonces, en ese sentido, la situación es de mayores tensiones, aunque el fenómeno general se podría decir que es el mismo. También hay presencia musical, cultural, hay un fenómeno muy significativo que no está demasiado estudiado y hoy el gobierno brasileño ha propuesto investigarlo especialmente, es el tema de las migraciones. Hay porcentajes de migración muy elevados boliviano y andino en San Pablo sobre todo, y eso tiene dimensiones contradictorias. Por ejemplo, cuando Bolivia nacionalizó los yacimientos de gas brasileros, las instalaciones brasileras, hubieron protestas en la prensa brasilera como una actitud despropositada de Bolivia, y también en el nivel popular hubieron reacciones xenofóbicas en San Pablo, es decir, agresión contra ciudadanos bolivianos o contra inmigrantes bolivianos, o sea, ciertas tensiones, un poco lo que pasó también en la Argentina en los años 90, cuando también Argentina también tuvo una definición europeísta, americanista con el gobierno de Menem, y también en ese momento hubieron conflictos con inmigrantes paraguayos, con inmigrantes bolivianos, un poco que era un país que estaba con más fuerza económica en ese momento y mucha gente inmigrando para aquí, como todavía hay, ¿no? Entonces, el problema ese de las migraciones internas también es un tema que, por supuesto, trae cultura y trae tensiones y transformaciones de la sociedad. Es un tema que todavía en esta etapa no ha sido demasiado bien pensado, me parece. O sea, porque... Y volviendo a lo digital, sí, dale. ¿Cómo usted las apropiaciones, los usos, los desarrollos que se dan en Brasil de las tecnologías de la información y la comunicación digital? Bueno, como te decía, o sea, creo que hay un tema de mucha presencia en la cultura joven. Y además coincide el tema de la digitalización, coincide con la transformación social. O sea, hay un ascenso de las clases medias, o sea, sectores pobres que pasan a entrar en las capas medias bajas por lo menos, y entran directamente en la cultura digital. O sea, entran, yo que sé, en las favelas, por ejemplo, brasileras, hay centros de cultura, digamos, de internet. El Orkut, que es el site de relacionamiento brasilero, es masivo y personas de todas las clases sociales se vinculan a través del Orkut. Muchos debates políticos, en un sentido informal, se dan a través de esos medios. Por ejemplo, un tema que tratado de una manera ambigua en muchos sentidos, pero que de todas maneras es interesante como fenómeno cultural, es el tema del cáncer de Lula. O sea, que Lula se le descubrió un cáncer recientemente. Entonces, eso fue discutido mucho en la internet.
fue discutido en la Internet, y entonces en el espacio de la Internet pasa a ser una especie de mercado negro de opiniones, donde se dicen muchas cosas que no se dicen en la prensa oficial. Claro. Para tomar un ejemplo chino, en este caso, que es parecido, en China hace unos meses hubo un accidente muy grande de tren y había toda una propaganda oficial para que el tema fuera tratado de cierta manera, y además había gran expectativa con ese tren bala que comunicaba Shanghái con Pekín en 5 horas. Hubo un accidente e inmediatamente se provocaron gigantescos debates en la Internet y discusiones de todo tipo que llevaron incluso a cambios de política del gobierno. O sea, es una fuente poderosa de información y de acceso de grupos muy variados. ¿Y usted ve un cambio en la participación en lo político a partir del desarrollo de las tecnologías digitales? Me parece que en el largo plazo sí, pero dentro de otros tipos de contenido político. O sea, me parece que el fenómeno de las culturas digitales tiene mucho que ver con el tipo de modernidad en la que estamos, el tipo de sociedad que se va constituyendo, que es una sociedad donde hay un proceso de disolución de los grupos históricos de la sociedad de clases moderna, con grupos fijos de la clase trabajadora, las clases medias, etc. Y se produce un fenómeno de hibridación, de mezcla, de pasajes de un grupo a otro y de mayor individualización, que tiene mucho que ver también con la sociedad de consumo. O sea, las personas quieren tener el último celular o quieren tener el último iPhone o todo lo que sea, y también el último computador o el iPad, etc. Entonces eso aparece como un fenómeno ligado a ciertos grupos y como un fenómeno de consumo. Pero rápidamente se extiende a otras capas sociales que también, por un efecto de imitación, también pasan lo mismo. Rápidamente tienen sus laptops o tienen sus computadores porque van siendo cada vez más baratos. Y tienen acceso. Entonces aparece como un fenómeno de consumo y como un fenómeno de despolitización de tipo individualista, que sobre todo por parte de los representantes más tradicionales de la cultura letrada, aparece como un fenómeno de decadencia. Si uno lee a un intelectual, a un ensayista mayor de 60 años o que ya tiene su obra hecha antes de la época digital, va a decir que esos son fenómenos de alguna manera de consumo y de decadencia. En realidad el fenómeno es más complejo, es decir, y posteriormente se producen momentos otros umbrales de exigencia. Las personas se interesan en otras cosas, quizás no se interesan en la política clásica de los candidatos, pero se interesan en otras dimensiones, por ejemplo, la calidad de vida. O sea, exigen más, o sea, hay procesos de exigencia mayores. Entonces, en una sociedad como la brasilera, es muy difícil dar una opinión terminante porque es una sociedad muy compleja y muy desigual. Entonces, habría que ver qué grupos o en qué ciudades, en qué momento, de qué manera. O sea, cambia mucho. Pero en general yo diría de que hay un mayor acceso a información. Un mayor acceso a información y una pluralización de opiniones. Me parece que ese fenómeno es bien claro, se da en esos términos. Y también la información sobre América Latina tiende a aumentar. En ese sentido, para bien y para mal. O sea, las emergencias nacionales en la región, por ejemplo, la emergencia particularmente brasilera, pero también en algún sentido en ciertas épocas la Argentina y otras, significa una modernización de la sociedad, significa mejoras, pero también introduce el fenómeno del nacionalismo, que tiene dimensiones complicadas. Sobre todo en el caso de Brasil, eso es fuerte, porque el Brasil es un país muy nacionalista, aunque no se presente como tal. Es un país que, digamos, es un poco una China territorial, en el sentido de que el territorio es muy importante para Brasil, y las fronteras, y lo que pasa adentro, es un mundo en sí mismo. Sí. Entonces el nacionalismo tiene su fuerza, y en los últimos años justamente ha habido gobiernos progresistas que no la han estimulado. Incluso en los conflictos con Bolivia, por ejemplo,
no se estimuló el nacionalismo, pero hubieron expresiones de sectores conservadores, inclusive de sectores de los medios de comunicación, que exigían una actitud más fuerte de Brasil en defensa de sus intereses contra el gobierno de Morales. Pasó eso, o sea, y una parte de la opinión pública tenía posiciones en esa dirección. O sea, pienso que el fenómeno de la cultura digital está asociado a todas esas transformaciones en las formas de representación de la política y de la cultura, que introduce cambios muy nuevos, o sea, en muchos sentidos. ¿Y usted considera que hay un modo de ser digital latinoamericano? Pienso que no. O sea, pienso que me parece que, de nuevo, hablando desde Brasil, sí, eso es uno de los elementos quizás más interesantes de la política brasilera en relación con la región. Brasil muchas veces en los foros internacionales invoca a la región, se refiere no usa el concepto de América Latina, en Brasil se usa el concepto de América del Sur, porque la idea es que si se habla de América Latina hay que hablar de México. Y México, como por sus problemas económicos en los últimos años, etcétera, aparece con mala imagen en los foros internacionales. Entonces Brasil no quiere sumarse en ese aspecto. Entonces ha desarrollado el concepto de América del Sur. Se habla de América del Sur en Brasil. Entonces, pero nunca ha invocado una política latinoamericana regional. Justamente esa es una de las características. China, en el caso de Asia, ha impulsado una política panasiática. Se habla de una política panasiática, se habla de la figura de Confucio como una especie de figura simbólica que tiene presencia en la región. Brasil no, entre otras cosas porque no puede, porque tiene otro idioma y tiene otros símbolos, no tiene los mismos símbolos. O sea, en Brasil sería, digamos, haría muy poco sentido mencionar a San Martín o a Bolívar como héroes nacionales o como figuras. A lo sumo se los podrá reconocer así, pero nadie los conoce. Incluso no tiene héroes nacionales. Por ejemplo, el héroe nacional brasilero, que se llama Tiradentes, que es la revuelta contra los portugueses, es una persona que fue reivindicada en el momento de la República por los positivistas. En el siglo XVIII había sido ese levantamiento. Y fue, digamos, fue degollado y su aspecto físico no se conoce. Entonces los positivistas inventaron una figura de Tiradentes basada en Cristo. Si uno va a Río de Janeiro, por ejemplo, va a ver varias estatuas de Tiradentes y si lo miras de lejos es Cristo. Entonces tiene que leer que eso es Tiradentes, porque tiene una barba como Cristo es Cristo. Lo inventaron con el proyecto de crear mitos nacionales en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Entonces, ahí hay un problema difícil. Entonces, Brasil no tiene esa posibilidad de levantar un estilo latinoamericano. Al contrario, sí, y tiene espacio para eso, ha tratado de desarrollar un estilo brasilero. Claro. Por ejemplo, hay infinidad de libros sobre el tema del fútbol brasilero con su estilo. Ahora ya no tanto, pero históricamente se lo asociaba mucho con el origen africano. Ese es un tema importante, ¿no? Porque Brasil justamente tiene una presencia mucho más tercermundista, entre comillas, que la Argentina, por ejemplo, porque tiene una presencia de población negra y se define como un país mestizo. Entonces, sus relaciones con África, sus relaciones con la India, son relaciones de alguna manera más cercanas a un país más mezclado, un país no europeo, que en algunos momentos ha sido utilizado así por el Estado brasileño en forma de su publicidad y sus políticas culturales. Sobre todo en los años 40 se usó mucho y ahora en la época del gobierno Lula eso apareció con mucha fuerza. En cambio, entonces, yo creo que una cultura digital latinoamericana, digamos, me parece que puede existir una cultura digital latinoamericana como un proyecto político. O sea, concretamente, como todas las ideas de construcción regional, son construcciones simbólicas. Entonces, si se piensa que América Latina tiende a integrarse, en ese sentido, bueno, cierto estilo latinoamericano de hacer las cosas
sea en la gastronomía, como sea en la cultura digital, etcétera, bueno, también puede pensarse y puede ser que exista. Sospecho que si examinamos la Internet, por ejemplo, iríamos a encontrar una presencia bastante importante de nacionalismos en la Internet, a pesar de todo. Por ejemplo, hay un pensador inglés bastante conocido que es Benedict Anderson, el autor de un libro sobre las comunidades imaginadas, un libro bastante clásico sobre el nacionalismo, que tiene un ensayo sobre el tema del Internet y él argumenta, si lo recuerdo bien, que viendo él sabe español y ha escrito bastante sobre América Latina, que estudiando la Internet en español aparecía una presencia muy fuerte de lo nacional, de que, por ejemplo, las comunidades de argentinos tendían a comunicarse con las comunidades de argentinos, las comunidades de bolivianos con las de bolivianos, se transmitía comidas típicas argentinas, empanadas, etcétera. Los que vivían en Asia o en Europa mandaban sus propias recetas, o sea, había una construcción nostálgica de la comunidad a través del Internet. Pero no tanto una presencia integrada latinoamericana. Si bien es cierto que la circulación de información en la región, sobre todo la diáspora, o sea, la presencia de mucha gente latinoamericana fuera de fronteras, aumenta la comunicación y el conocimiento entre los distintos países. Por ejemplo, yo estudié una parte de mi vida en Europa, en Estocolmo, y bueno, me enteré, conocí a muchos latinoamericanos con los cuales nunca había hablado en la Universidad de Estocolmo o yendo a comidas en las casas de amigos, porque bueno, conocía argentinos, conocía personas de la región, pero no conocía pocos brasileros. Las regiones son construcciones simbólicas, entonces no hay nada natural en la idea de América Latina. La idea de América Latina es un proyecto que en general ha sido un proyecto político. O sea, es el único continente que tiene en su nombre una definición cultural. O sea, los otros continentes, Europa no tiene ninguna connotación cultural, Asia tampoco. Y todas esas regiones se construyen en interacción con otras partes del mundo. Tengo la impresión de que hay más comunicación hoy entre las culturas latinoamericanas y que eso, la cultura digital posibilita mucho el incremento de todo eso y me parece un fenómeno altamente positivo. Un fenómeno altamente positivo para contrarrestar el nacionalismo, porque me parece que la próxima década del mundo va a ser una década nacionalista y va a haber poco espacio para integraciones. Me parece que estamos en una situación mundial donde muchos países pueden perfectamente decir sálvese quien pueda, y no sé si van a tener mucho tiempo para mirar para las regiones. Entonces ahí pienso que es un tema que no se puede volver porque ya el mundo está globalizado, o sea, no se puede volver al siglo XIX. O sea, hay transformaciones tecnológicas que son inevitables. Pero los estados nacionales pueden cambiar claramente de políticas en relación con ese tipo de instrumentos. Y ahí va a haber tensiones muy grandes. Y creo que ahora con esto de lo digital, el abaratamiento de tecnologías, el acceso, ¿no?, a programas y a la posibilidad de producción que permite, ¿no?, la digitalización, sí. ¿Cree que va a posicionar a América del Sur de diferente manera en relación al resto del mundo? En ese aspecto me parece que el Brasil ha hecho cosas interesantes. Me parece que en el Brasil, no las conozco en detalle, pero me parece que hay experiencias buenas justamente de trabajo con sectores populares utilizando microtecnologías. Me parece que ese es un área muy significativa, sobre todo en el sentido también de que la cultura digital contemporánea, a diferencia de la etapa de la televisión,
posibilita una intervención activa en la vida social, crear, es decir, editar los propios programas con tecnologías baratas, colocar los propios puntos de vista de grupos muy diferentes. Y en ese sentido, por ejemplo, en Río de Janeiro, la Fundación Progreso y otras estructuras han hecho cosas interesantes, han promovido actividades interesantes. En el momento que Gilberto Gil, que es una persona bastante interesada en todo eso, era ministro de Cultura, promovió una serie de actividades como grupos afro desarrollando sus propios programas, etcétera. Creo que esa es un área interesante y significativa. Por otra parte, también esa situación ha provocado una presencia mucho mayor de lo multicultural en la sociedad brasilera. Por ejemplo, evidentemente actores negros, actrices negras, voces sociales de otros grupos, me parece que aparecen mucho más. Y eso me parece que tiene que ver con las transformaciones tecnológicas y con la democratización que de alguna manera la cultura digital lleva en sí misma. Me parece que eso es importante. ¿Y cómo ve a América del Sur en el futuro en relación al desarrollo de la cultura digital y cómo se va a posicionar en miras al resto del mundo? Bueno, creo que dos cosas. Que la referencia anterior al tema de los nacionalismos en el corto plazo, en realidad no está vinculado con una idea de futuro, sino que está vinculado con una idea de expectativas de corto plazo, simplemente, lo que se puede prever en los próximos años. La idea del futuro hoy en las ciencias humanas es una de las ideas más complicadas. Y me parece que se puede definir de la siguiente manera. Es decir, el futuro se define como las decisiones que tomemos hoy. O sea, el futuro es por definición abierto e indeterminado. Es decir, la actitud que tenemos que tener con el futuro no puede ser jamás la que puede tener un adivino. O sea, no podemos adivinar el futuro, tiene demasiadas variables. Pero lo que sabemos es que el futuro se configura a partir de las decisiones que tomemos. En ese sentido, me parece que tenemos que apuntar en América Latina hacia una visión donde el nacionalismo no aparezca como el centro de la metodología. Me parece que tenemos que pensar el Estado en un sentido más amplio. Y en ese sentido la cultura digital ocupa un lugar central. O sea, a mí me parece que la cultura digital interviene en las humanidades porque tiene que ver con la información y con el sentido, con la producción de sentido. Interviene en la configuración de las universidades. Las universidades nuestras están apareciendo totalmente anacrónicas justamente por ese hecho, porque hay un agujero entre la sociedad y lo que se discute en las universidades en muchos sentidos. Y por eso creo que el espacio de decisiones vinculadas al futuro tiene que incorporar inevitablemente la cultura digital, o sea, buscando articulaciones con la sociedad civil, buscando justamente un diseño de programas también diferentes, adaptados a las nuevas condiciones del conocimiento. O sea, creo que en ese sentido hay un área muy importante. Me parece que eso justamente tiene que ser incorporado a todo lo que son las relaciones entre nuestros países, porque también, independientemente de que pueda aparecer un nacionalismo reactivo, la tendencia es a la integración de hecho, porque bueno, hay canales económicos y culturales y digitales de información cada vez mayores. Por ese motivo tenemos que ver cómo utilizamos todo eso.